Yo ya no puedo seguir en esta desolación. Pero nadie mira su cara. Es el mundo de los inadaptados, es el mundo de los incomprendidos. Creo que te quiero. No me digas, no, que alguna vez. Ya viene la fuerza, la voz de los 80. Ya viene la fuerza, la voz de los 80. La voz de los 80. Quizás los seres humanos necesitamos la prohibición, el impedimento, la censura para ser más creativos, porque si tú miras en esos años que yo mismo llamé años oscuros, digamos, de falta de creatividad y de poca cultura, hubo una explosión de poetas, de pintores, de directores de teatro, de obras de teatro, hubo una explosión creativa debido a la presión. Teníamos una meta contra qué alegar y contra qué rebelarnos. Y el arte en general, no solamente la música y el rock, es rebelión. ¡Luis Veloso! Esta es la forma como el régimen demuestra lo que vive. Así, a palos, porque no pueden de otra forma hacerlo. Miren, me pegaron en la cabeza los pacos. Esto es culpa de Pinochet y de nadie más, de Pinochet. Se instala el régimen y vienen una serie de cambios estructurales, que son los cambios que van a formar como la sociedad que queda hasta ahora, digamos. Cambio en el modelo económico, cambios políticos, cerrazón política, aislamiento del resto del mundo. Ya es un país aislado y se eleva la vara de aislamiento más con la dictadura. Por lo tanto, una sociedad que vive muy aislada, muy sobre sí misma y en circunstancias bien particulares. ¡Me quebraste los anteojos, maricón! En mi casa tampoco tengo luz, tengo pura agua. ¿Y cómo es posible que eso siga así? Queremos democracia. Queremos un país libre. La principal influencia es Pinochet, eso es lo principal. O sea, lo que más llama a estos músicos a crear es que había que sacudir una situación que para ellos, específicamente hablando del pop rock, no era particularmente dañina en lo personal, no eran músicos con familiares, en muchos casos detenidos, ni torturados, ni desaparecidos, eran demasiado jóvenes para haber vivido la UP o para tener experiencias, por ejemplo, de amigos en el exilio, de amigos presos, pero ciertamente ahí lo que más pesa es tener que hablar sobre una situación social que era por completo atípica y dramática. Ella está llorando desgarrada en una esquina, en el centro nadie mira su cara. No nos imaginábamos las canciones, sino que tratábamos de componer desde nuestra experiencia personal de ser jóvenes en estado de sitio en Santiago de Chile. Entonces nuestra tela de pintura donde nosotros pintábamos era Santiago y nuestro pulso era ser jóvenes en el estado de sitio. Entonces quizás por eso mismo las canciones hoy día siguen teniendo una cierta vigencia y siguen diciendo cosas porque fueron hechas desde el corazón del problema y no desde, digamos, ni la coyuntura ni la periferia de imaginar, sino que ser consecuentes con la realidad. Y a otro loco que le guste tu juego. Todo lo que sea entretención cuando un país vive en una situación de estrés, de cosas de más encima autoritarismo y con todos los problemas que teníamos en esa época, la gente necesita distraerse. Los jóvenes, como jóvenes quieren pasarlo bien. Ser joven y no intentar pasarlo bien es como raro.
ser libre, desordenarse, pasar a llevar las barreras, cosa que en esa época era súper difícil. No se puede vivir sin amor. No se puede vivir sin amor. No había mucha discriminación en si eras de aquí o eras de allá. En realidad dependía del criterio de las personas que andaban ahí armadas, digamos. Eso es muy grave. Y lo otro que fue muy grave y que yo con el tiempo comprobé es que tenía compañeros que eran sapos de la CNI, compañeros de curso. Un momento que estaba bien oscuro y bien triste todo. Todos muy perseguidos, tú empezabas a sonreír, a pasarlo bien y llegaba el pisotón del bototo. Yo defino ese periodo que no fue una década, fueron 17 años y un poco más. Hay una película, ¿no? Es como la década en que vivimos en peligro. Fue bravo el tema, ¿no? Era de verdad el que estábamos en peligro todos. Chile es un país de una actividad artística muy precaria, entonces no está como la solidez para que efectivamente haya movimientos regulares de rescate, de recuperación, de renovación. Las cosas más bien como que siempre tienen que empezar un poquito desde cero. Y activar la rueda de nuevo, porque somos un país con muchas dificultades para la actividad creativa. Entonces me parece que el pop rock de los 80 no tiene mucha comparación, porque también surgen circunstancias que no se van a repetir en Chile, como lo es una dictadura militar, o esperamos por lo menos que no se repitan. Queríamos escuchar nuestras canciones en la radio, en el fondo. O sea, queríamos escuchar música chilena en la radio. Justo yo tenía ganas de volver a Chile, no estaba seguro a qué o cómo, pero obviamente hacer mi profesión, y aparece esta posibilidad, me contactan en Estados Unidos y me vuelvo, y estaban todos estos proyectos. O sea, hicimos los álbumes de UPA, de Electrodomésticos, de Síndrome, de Viena. Aparecieron muchos cantautores, pero empecé a intercalarlo con estas cosas que empezaron a llegar de los grupos rock, te dije. Todo esto alrededor del 84, 85. O sea, esa intervención tan poderosa, en cierta forma me como que avaló, porque no les importaba la Radio Galaxia. Y ahí pudimos abrir un poco el espacio. Entonces eliminamos el de la tarde, empecé de 11:30 en la onda del pop latinoamericano. Empecé a disfrazar el nuevo rock chileno, el canto nuevo chileno, con también con argentino, con Charly García, que venía muy fuerte en ese momento, que te hizo estéreo. En el caso específico de lo que se llamó el nuevo pop, o el nuevo pop rock, no tenían las influencias poéticas de los antecesores de canción política que había habido en Chile en los 60, en los 70. No son las mismas fuentes de la nueva canción chilena ni el canto nuevo, son otras fuentes más extranjeras, fuentes también venidas del mundo audiovisual. Hay muchas letras basadas en películas. No es una lírica comparable, si bien también es política, si bien también tiene crítica social, no es una lírica comparable en referentes a lo que hasta ese momento había sido tradicionalmente el canto social chileno. Hay muchas formas de expresar la protesta, y la protesta no necesariamente siempre tiene que ser panfletaria. Mi forma favorita es la no panfletaria, en todo sentido, tanto de política como de una marca o como de algo que tú quieres decir. Yo creo que lo más importante es comunicarse desde la emoción, y cuando esa emoción se transmite en una canción, que es lo que lograban muchas de estas bandas, se transforma en algo interesante. Los primeros años de los 80 son muy distintos al resto de la década. Y claro, a medida que si uno lo ve así como en un plano general y con una perspectiva, se van sumando, porque va creciendo una generación nueva, que tiene otros referentes, y va llegando más información de fuera. También hay un proceso de aperturas mínimas a la información de lo que ocurre fuera, a la escena New Wave en Inglaterra, por ejemplo. El mejor gancho comercial. Descubrimos los Clash y empezamos, a partir de esa banda, empezamos a conocer todos los grupos parecidos a The Clash que hubiera. No sé, Sex Pistols, Stranglers, The Specials, Madness, Divo, The Cars, Kraftwerk, no sé, todos los que pudieran tener algo que ver con esa música, Buzzcocks,
empezaron a gustarnos músicos de, en el fondo, músicos de punk rock o de new wave de pocos años antes de nosotros. Yo escuchaba mucho un par de artistas, Juan, que hasta el día de hoy no son muy conocidos, que era el grupo Japan, y donde el cantante de Japan, que es David Sylvian, creo que fue lo que más me marcó, y de hecho hasta mi manera de cantar y todo viene como de ahí. Yo siempre fui fanático de Japan y David Sylvian, no así mis compañeros que se hicieron como muy fanáticos de The Cure. Entonces por eso que de repente algunas personas que encontraban una pequeña relación entre The Cure y la pinta de ellos, el tema imágenes. Los argentinos ya venían también con ciertas sonoridades de esa música. The Police era un gran referente para muchas bandas. Si tú escuchas el material de GIT de esa época, algo de lo que hacía Soda tenía ese componente, pero también habían otros artistas que eran muy originales. Charly García y Flaco Spinetta, por ejemplo. El rock argentino fue como era necesario que alguien demostrara de que era posible y que alguien cercano demostrara que eso era posible que pasara, o sea, que hubiera grupos de rock en Chile. Como anécdota, cuando me conseguí el primer long play de Soda Stereo, el tema que elegí para tocar es el único tema de Soda Stereo que nunca pegó y nadie conoce. O sea, tan buen ojo no tenía, en todo caso. Y eso nunca se me va a olvidar. Era muy importante, como la gente joven de ahora no se imagina, que alguien tuviera información y la trajera. Entonces por eso aparecen las disquerías como punto, como de encuentro para obtener información y para que la movida o los proyectos surjan. Pero el auge del cassette y el pirateo fue gigantesco en Chile porque todas estas, digamos, radios grandes que tenían banda FM, tenían doble casetera, tú podías grabar de la radio, y la gracia Galaxia era que daba nombre a lo que estábamos tocando también. Somos un país melómano, amamos la música, ¿ya? Y como nos sentimos atrapados ya entre la cordillera, el mar y en el culo del mundo, y además había una dictadura donde, o sea, muy poca gente tenía acceso a viajar, bueno, no existía internet, la necesidad, la ansiedad por música era tremenda. La Facultad de Arte era como el lugar que había en Santiago, en Chile, donde uno podía ir a aprender música. Claro. Y ese lugar, que era el lugar, que no quedó, digamos, dinamitado en el estado de sitio, sino que permaneció porque era una institución como la Universidad de Chile, que era imposible que desapareciera. Acogió a la gente que tenía interés en estudiar música de distintas maneras. A mí, en el fondo, yo postulé ahí siendo que yo era músico absolutamente popular, o sea, yo andaba con mi guitarra haciendo canciones y dije, bueno, quiero estudiar música y no había dónde, entonces no me quedó otra que estudiar música clásica. Tal cual como dice la palabra, conservatorio, eran muy conservadores. O sea, por ejemplo, si tú tenías la postura de la mano para tocar guitarra eléctrica, ya no podías estudiar guitarra en el conservatorio. Y estando ahí, en el fondo, era una carrera súper específica. También había gente que estaba estudiando sonido y otras carreras. Ahí estaba Jorge González, había un montón de otros cabros que también entraban a estudiar. Tocábamos en actividades de rock
digamos, de 6 horas de rock, maratones, digamos, de rockeros más chascones, digamos, y nos pifiaban, no éramos bienvenidos. Tuvimos que armarnos un público nuevo. Tampoco fuimos a tocar al hogar del Canto Nuevo, aunque de repente el Canto Nuevo, que tenía su lugar, su epicentro en el Café del Cerro, también tocamos ahí, pero como eran días distintos, no se notaba mucho. O sea, podía tocar Chuenquinilo un día y al día siguiente tocamos nosotros, y no teníamos mucho que ver con el público de Las Peñas y el Canto Nuevo. Es bien curioso cómo dos movimientos que tenían un enemigo en común, que tenían un esfuerzo común, porque lo más meritorio de toda esa época es la voluntad de hacer música y de hacer creación pese a las dificultades que había. Chocaban tanto, ¿no? Eran vistos como lugares y espacios tan antagónicos. Nosotros éramos un grupo que siempre generábamos una respuesta favorable por parte del público. No éramos una banda quieta, éramos una banda inquieta, éramos una banda que se movía arriba del escenario y usábamos trajes vistosos, de colores. Nos mandábamos a hacer tenidas de colores, nos poníamos zapatillas de distinto color, chaquetas con hombreras, después las jardineras rayadas. Entonces, todo esto, más el movimiento, y yo corría mucho en el escenario, hacía participar a la gente, hacía que Cinema fuera una banda entretenida y que generaba explosión en la gente. Los programadores chilenos se dan cuenta, oye, no suena tan mal el rock en español. Hay unas banditas chilenas por ahí que también están haciendo rock en español. Entonces podríamos ponerla y empiezan a probar y terminan siendo un éxito. Las radios estaban muy abiertas a recibir, pero era una instancia, fue un periodo de burbuja en el cual tú componías una canción, ibas al estudio, grababas, después la llevabas a la radio y poco menos que te estaban esperando para difundir tu canción. Con una letra y un tema de 3 minutos podías hacer un hit. Nosotros estábamos acostumbrados a escuchar, no sé, temas de 10, 15 minutos. La tecnología que ocupamos en aquel periodo era lo que en Estados Unidos se ocupaba en un estudio para hacer demos, máquinas Tascam de 16 pistas en cinta de media o de 1 pulgada, o sea, mucho menor calidad. Ella me había visto borracho varias veces. Nosotros, como manera de trabajar, ¿cierto? Lo que hacíamos era, bueno, pasábamos días, pasábamos todo el rato juntos, éramos una patota de amigos que lo pasábamos juntos todos los días, y nos juntábamos a ensayar y grabábamos todo esto en cassettes. Y esa era nuestra manera poco ox de trabajar. Y entonces estas cintas empezaron a circular en galerías de arte, en ciertas presentaciones, algunas presentaciones básicamente en galerías de arte. Entonces se empezó a generar un interés por estas grabaciones porque era algo muy distinto a lo que se estaba haciendo. Fuimos a conversar con el Hernán y él se embaló con nosotros. Y nos embarcamos en un proyecto sin límite de horas, prácticamente una especie de laboratorio, y nos pusimos a trabajar en un disco que se hizo de una manera distinta a todo el resto de los que se han hecho en la historia de Chile, donde no hubo presión. En el momento de grabar, de mezclar, él encontró una sonoridad que fue una sonoridad que permite que hoy día, si tú hablas con un controlador de radio, te dice, oye, los temas de uva siguen sonando. Muy contemporáneo. ¿Me entendí? O sea, en el fondo... y eso es 100% virtud de Hernán, porque en el fondo nosotros con las mismas canciones podríamos haber hecho una mezcla distinta, que a lo mejor no hubieran tenido espacio tan fluido en la radio. Eran mundos completamente nuevos en términos sonoros que aparecían, entonces, y que era un lenguaje que para los jóvenes en ese tiempo era muy atractivo. Ahora los sintes ya están totalmente instalados, pero en ese tiempo realmente era como estar en ciencia ficción con esos sonidos. Entonces era muy estimulante, muy provocativo poder trabajar con eso. Este Canto Nuevo para mí me quedó chico. O sea, en el fondo yo necesitaba tener más energía arriba del escenario, y por eso me acerqué a músicos que estaban tocando con baterías, con guitarra eléctrica y todo, y lo que hicimos fue ahí mezclar mis composiciones con esos sonidos, sonoridades. El micrófono, habían buenos micrófonos, las salas eran chicas, no estaban tan bien tratadas, entonces hacíamos mucho con poco, pero a mí me encanta ese desafío. O sea, lo mismo que hacían en su época los Beatles, los Rolling Stones. O sea, la tecnología de esos estudios era muy limitada
Y ese mismo desafío los obligaba a volarse y a pensar, a ver, ¿cómo puedo llegar a tal sonido? Y lo hacían en base a mover ciertas cosas básicas, no a un botón que decía el sonido metal oscuro de no sé qué salón gótico, ¿me entendés? Que es lo que se hace hoy día en el mundo digital. Entonces, eso era muy bonito. Lo otro que había es que había bastante precariedad en algunos músicos, en otros no tanto. Y aquí no te voy a decir de quiénes. En esos tiempos, para dedicarse a la música, tenías que recorrer un camino musical, digamos, con ciertas destrezas para poder componer, qué sé yo, poder hacer música. Necesitaba ciertas destrezas, ¿cierto? Ya sea con un instrumento, con ciertos conocimientos académicos, qué sé yo. Entonces no era tan fácil como divisar, sí, quiero dedicarme a la música, qué sé yo, no, tenías que recorrer todo esto. Pero había muchas ganas, porque no tenían el carrete, no tenían la experiencia, porque en Chile también ser músico no es algo que está en la cultura, la música no estaba en la cultura. Entonces muchos jóvenes de aquella época empezaron a descubrir que querían tocar guitarra como The Clash o como Sex Pistols o tocar teclados como Depeche Mode, pero lo estaban haciendo desde un lugar un poquito menos profundo, desde menos experiencia, un poquito más precario. Entonces eso también le daba un cierto carácter de ingenuidad a la música, que en el trabajo de estudios a veces era difícil, porque había que intentar sacar lo mejor de ellos sin dejarlos totalmente golpeados y alienados porque no podían hacerlo. ¿Me entendí? Esa era parte de mi misión. Me imagino que en su momento el sello EMI, que era el sello nuestro, se acercó a este mega productor, le dijo, oye, tengo unos grupos, ¿por qué no? Y él tuvo tuvimos la suerte de que se fijara en nosotros y yo creo que Nan el gran responsable que finalmente pasó en la radio, porque nosotros éramos mucho más crudos en vivo. Detrás de cualquier tipo existe una historia que contar. Los notables también tienen ropa que lavar. Oye, las masas son gente, no cifras, no cómics de vivir. Son gente, no cifras, no cómics. Las masas son gente, no cifras, no cómics de vivir. Son gente, no cifras, no cómics. Dos recitales que influyeron mucho en la difusión de música chilena en nuestro país. Uno fue el regreso de los Jaiba a Chile y la presentación en el Teatro Caupolicán de alturas de Machu Picchu. Eso fue muy importante por el lleno y ya se dieron cuenta que no iban a poder legalmente parar estas cosas. Segundo, fue un concierto que hubo en un teatro del centro, el Ducal, no me acuerdo cómo se llama, de Charly García y la Celeste Carvalho. Cuando tocábamos en algún lugar, la gente nos decía, me gustan los prisioneros porque ustedes dicen lo que nosotros no podemos decir. La canción y la temática que refleja una realidad social que se está viviendo aquí actualmente. Las canciones de ellos tienen fuerza y a la juventud les gusta mucho. Porque son sencillos, lo que tienen es que son muy sencillos. Son súper realistas, son súper originales. Fue muy importante la aparición de los prisioneros. Más adelante se empezó a mezclar porque los sellos empezaron a tomar, estamos hablando de la época del auge de la sociedad de consumo, y los sellos transnacionales pusieron algunas platitas, se sacaba un disco single, se mandaba a pensar a Bolivia o Brasil o incluso Miami. Que la EMI tenía el monopolio en ese momento de la música en Chile. Todos habíamos firmado contrato con ellos, excepto QEP, que era un grupo absolutamente fabricado para la tele, y Cinema, que Cinema dependía de Chile Films y de Jorge Maquena, que era abiertamente de derecha.
No saben ustedes cuánto queríamos encontrarnos con ustedes de verdad. Nosotros hemos luchado bastante por tener este espacio. Esperamos que ustedes como jóvenes también vayan por ahí. En todo caso, estamos en algo. Sigamos ahí. Preocupa, igual que otros compañeros, facilitamos abrir ciertas puertas de liberación para que la gente también se atreviera. O sea, nosotros sentimos que de alguna manera hicimos nuestro aporte. Tratamos de hacer un poco, yo creo que un aparato raro, las dos cosas, de darle un poco de alegría, con algo medio irónico, pero también tirando letras un poquito fuertes. Y había otros grupos abiertamente más happy pop rock, que eran muy entretenidos también, y otros grupos de derecha también. Todos sabemos quiénes después siguieron por ese lado. Creo que a veces se suben al chorro algunos con el tiempo, después queriendo hacerse pasar por no sé, agitadores políticos, y nunca lo fueron. La verdad es que nunca lo fueron. Lo que nosotros hicimos, yo creo que era otra manera de comentar lo que estaba sucediendo, pero de una manera mucho más, no sé, muy alejada de los lenguajes normales de ese tiempo en cuanto a una expresión artística que habla de la problemática social de un país. Al reunir mucha gente ya era un acto político, porque recordemos que en dictadura estaba prohibido la reunión. O sea, si a ti te veían con un par de amigos en la esquina, te podían llevar detenido por sospecha. Entonces ya esta masificación, estos espacios masivos de personas, ya creo que son actos políticos independientes que la música de fondo. Protesto por la dictadura que hay en este momento en mi país, por la falta de oportunidades de la juventud de poder trabajar, de poder estudiar, de poder subsistir, por la tortura, por la represión que hay en este país, por las muertes injustas de la juventud, de la gente que se atreve a protestar contra este régimen. Las expresiones artísticas, en general las dictaduras, como que con el arte no se llevan muy bien, porque se supone que el arte te da miradas que ponen en relieve situaciones de libertad, ¿cierto?, en la expresión humana, y las dictaduras como que van al revés de eso. Estábamos en el estudio, grabamos el tema, ya habíamos terminado de grabar, y como ese día teníamos grabación de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, tipo 7 llegó el tipo del sello, escuchó la canción y dijo, este es un hit, pero hay que cambiarle esto y esto. Y nos hizo cambiar la letra. Y el Igor, como era súper creativo, en el momento llegó, se metió y cambió esas letras en la canción, y así quedaron como ciclistas en vez de fascistas, y en vez de decirlo fascistas y marxistas, lo cambiamos por un par de palabras, y la parte que decía iba a caer, que era el eslogan en ese momento de todos en las calles gritando, lo cambiamos por estás cansado de gritar y nunca ver. Entonces quedó así. Ahora, en los conciertos en vivo los tocábamos con la verdadera letra, y la gente se la sabía con esa letra. Y los estribillos eran sencillos, como no se puede vivir sin amor, pero las estrofas decían: mi mente deformada busca amparo en la TV, toda mi existencia se va por el toilet. Porque eso era la TV, bueno, sigue siéndolo, ¿no? Porque no hay nada rescatable en la televisión, pero en ese entonces era más dramático, porque toda la TV estaba, ¿cómo podríamos decirlo?, en control de la censura, de los organismos de inteligencia, y las noticias, sobre todo las noticias, era todo mentira. Pues la tele era el mecanismo que tenía la dictadura para manejarnos a nosotros, a todos. Y si los bancos tuvieron la ocasión de romper el estancamiento en las garras de la... La primera vez la censura de la Teletón, y después nuestra no aparición en programas como Martes 13 o qué sé yo, estelares. En los estelares nosotros no estábamos. Venían los artistas argentinos, GIT, Soda Stereo, o chilenos como Cinema o qué sé yo, otros más, pero nosotros no estábamos.
Tampoco estuvimos en el Festival de Viña del 87, donde era como lógico que teníamos que estar. Lo que ocurrió ahí es que llamaron al sello y le dijeron, oye, estos cabros no pueden ir, y corrió la lista. Justo detrás de los prisioneros, el sello tenía UPA. Entonces le dije, oye, ¿te sirve UPA? Sí, con los UPA no tenemos drama. Ya, ok. Nos hicieron salir, la gente nos vio, después nos hicieron salir del escenario y ahí recién nos presentaron y tuvimos que salir de nuevo. O sea, en el fondo nos trataron como el... Claro, nos trataron muy mal y yo me di cuenta cuando estaba tocando el segundo tema y vi los monitores de la orquesta y estaban en comerciales. O sea, era como... No, nos trataban para la batalla del combo, pero bueno. O el caso de Viena, que también además tenía una pinta, se pintaban. Ponte tú un dato en Canal 13, cuando los invitaron a Martes 13, llamó a la gerencia y le digo, no, estos muchachos no pueden salir así al aire porque están pintados y parecen mujeres. O parecen homosexuales, digamos. Entonces, había todo un cuento. Y también ellos habían decidido ya qué canciones podíamos y qué no podíamos cantar. Entonces, en esta reunión que nos acompañó Hernán Rojas y que nos defendió también, yo la verdad es que no me interesó, entonces yo fui el primero a pararse de la reunión y darle las gracias al Gonzalo Bertrán. Le dije, oye, gracias por haber pensado en nosotros, pero la verdad es que si es bajo esas condiciones no nos interesa. Nosotros tenemos nuestro look y todo y no vamos a ir a salir, ¿verdad? Así como de camisita como quería él y corbatita, ¿verdad? No, búscate otro grupo. Y él se puso como fiera, ¿verdad? Dijo que no, que eso no podía ser, que ya estaba la policía andando. O sea, yo empecé a notar que había algo raro, me olía esto, de una necesidad de querer mostrarnos, ¿verdad? A todo Chile, ¿verdad? Pero como de camisa y corbata. O sea, señores, ¿verdad? Aquí no hay ningún grupo en Chile que se va a escapar, ¿verdad? De salir como niñitos bonitos y como nosotros los queremos mostrar. O sea, y como en el fondo, como la junta militar o como el gobierno dictatorial quiere mostrarlo. El Canal 13 era un canal más que nada que no se metía mayormente en política y un canal asociado bastante más con la derecha, sin ser tan cerrado como era Televisión Nacional. En Televisión Nacional era mucho más cerrado, mucho más censurado. Nosotros teníamos los prisioneros, teníamos la libertad de tenerlos a ellos. La censura iba más por el lado valórico. Estábamos bien anestesiados en general, por Sábado Gigante, música disco, y todo era así bien anestesiador, digamos, bien aséptico. El pop y el rock sirven como una expresión no militante de un descontento y una crítica social que estaba ahí. Íbamos a tocar y antes de tocar estábamos en el camarín en un colegio ahí en Cerrillo, me acuerdo, Don Oriones se llamaba el colegio. Y de repente entre un par de compadres así, oye, qué buena onda, oye, nosotros nos gusta la música, así como medio canchero, pero con un corte de pelo un tanto dudoso, y de repente uno saca una pistola, y se la pone a Ligor así en la cabeza y le dice, vos, weón, cantáis esa cancioncita de los fascistas y te dais de tunazo, le dice, weón. Cagados de susto, weón. Y la tocamos, weón. Pero la típica que uno, igual como entre cagados de susto, ¿qué nos irá a pasar después? ¿Dónde irá a estar el compadre? Terminamos de tocar y nos fuimos rajados un auto y nos fuimos, ¿cachai? Casi operación comando, weón. A veces canciones como El baile de los que sobran representaba lo que muchos querían decir, a lo mejor ni siquiera se les había ocurrido, pero realmente escuchaban algo que les hacía sentido. Habían otras canciones que no tenían nada que ver, pero sin embargo la gente se apropiaba de esas letras, de esas partes de letras, y que, por ejemplo, nunca pensamos que
quien mató a Marilyn hablara de otra cosa distinto a lo que hablaban de Marilyn Monroe. ¿Quién mató a Marilyn Monroe? Era la idea de la canción. Y sin embargo, en un país donde mataban gente, tenía mucho sentido y la gente respondía a los pacos. ¿Quién mató a Marilyn? Los pacos, decía la gente. Nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que dice la gente? Los pacos. ¿En serio, los pacos? O sea, es como nos sorprendió que la gente le diera un significado distinto porque acá mataban gente y nosotros no, o sea, la letra no tenía nada que ver con eso. Los únicos que hablaban, y ni siquiera porque si tú escuchas las declaraciones de Jorge González, ellos querían hacer bailar a la gente. Lo que pasa es que él, en su experiencia, reflejó una cosa social, no política. Social, de lo que era esta segregación, lo que era esta ausencia de no sé qué, de la cosa, del abandono, de la transformación de un país. Suponía que yo era sobrino de Pinochet y que por eso habíamos ido al Festival de Viña y que éramos como una cuestión, es un relato muy absurdo. No sé si le causó daño o no a UPA. Yo creo que hay gente que a lo mejor quiere creer eso porque le gustan los milicos, entonces le gusta UPA y dice que bueno, ¿cachai? Y otra gente que dice no, pero estos hueones son fachos, porque, no sé, por último, claro, son del eje Las Condes, Providencia, Alameda, Independencia, ¿cachai? Octavio vivía en Independencia y Sebastián Pica vivía en el Arrayán, ¿cachai? Yo vivía en Providencia, en el fondo éramos como que había muy a colegios particulares, ¿cachai? En el fondo éramos más cuicos en ese sentido. En cambio los prisioneros eran como del eje Gran Avenida, de la, no sé, pues sociedad post-industrial, ¿cachai? Ellos hablaban de su coyuntura del baile de los que sobran, pero nosotros decíamos somos la nada. O sea, nosotros también nos sentíamos excluidos del modelo sociedad. Sentido el deber de lo que tenemos que hacer, o sea, tenemos que seguir representando a la gente con la que empezamos, con la que nos criamos. La gente que está llenando el estadio, la misma gente que es gente muy parecida a la que nos acompañó cuando éramos escolares básicos, liceanos, todo eso, y vecinos, muy parecida. Incluso algunos nacieron después del 73, gente que eran chicos, pero llegaron todos, los más grandes, los más viejos. Nos reíamos que son valientes estos cabros, ¿cómo se atreven? No hubo una cuestión una represión contra nosotros porque se iba a saber y ya estábamos en los años 80, entonces era claro, si hubiera desaparecido un músico en ese momento una cuestión fuerte así, hubiera sido, no creo que haya sido el objetivo de ellos. Además que yo creo que éramos bastante inocentes, o sea, nuestra arma era un instrumento nomás. Cada una de esas bandas yo los destaco por su valentía y su arrojo de intentar hacer música en condiciones súper difíciles, y cada una tiene lo suyo. Tú y yo estamos bailando sobre la pista rota. Estamos llegando al planeta Tierra. Bienvenidos. Parece que tomé lo primero que era el cuchillo que nos había regalado el compadre. Sacamos el fondo del paraíso soñado. No hay más que quieras, los dos alienados. En este mundo no cabemos tú y yo. Si no te largas luego yo te haré la guerra. O tal vez el amor. En el 88 los grupos fueron decantando, el tema musical empezó a restar importancia versus el tema político, de lo que venía, del plebiscito, de todo, y hay grupos que se empezaron a desintegrar solos. A mí me fueron a mi casa a ofrecerme tocar por la campaña del sí, yo no tenía plata ni para pagar el califón, y me pusieron mucha plata arriba de la mesa para tocar la campaña del sí. Y nosotros rechazamos eso tajantemente. El plebiscito es como un alivio y como un ya vamos a estar en otra parte. Ya esto se terminó y un empezar a hablar hacia adelante sin mucho conflicto. Es como una sensación de descanso después de una gran jaqueca donde nadie quiere hablar de la jaqueca. ¡Aló, presidente! ¿Piensa eternizarse en el poder? Cuando llega la democracia,
también llegan los maletines con dinero de sellos extranjeros para decir, quiero que pongan esta música. Ya que tenemos la posibilidad de tocarlo acá y que se abrieron las barreras del país, entonces ahora quiero que pongan esta música. Acá en Chile se instauró el pagar por sonar, y hasta el día de hoy ese cáncer no se ha extirpado. Llegaron a la deducción de que cómo se estaban vendiendo tantos grupos, tanta música de grupos chilenos, y la música gringa y todo el producto de ellos no se estaba vendiendo. Entonces pararon toda esta producción y pararon este boom para poder seguir vendiendo a la Madonna, a Phil Collins. La industria de la música, que en esos entonces era tremendamente poderosa. EMI, EMG, en fin, sellos que manejaban la industria musical, y la misión de ella era generar repertorio, ¿ya? Repertorio que algún día se transformaría en catálogo. Finalmente ellos vivían del catálogo, ¿cierto?, más que del éxito inmediato. Toquen música chilena, porque nuevamente en Chile no se está tocando música chilena en las radios, con la excepción de algunas radios. En general no se está tocando, especialmente en el FM. Y tú que trabajas en música, yo que trabajo en música, realmente nos duele, porque eso es lo que nosotros hacemos, y los artistas chilenos necesitan ese apoyo. Era un tiempo que no era fácil grabar sus discos, grabar discos siempre ha sido caro. Si los sellos no invierten en grabar un disco, el disco no existe. Cuando entró por fin la democracia en Chile, la gente que estuvo a cargo del gobierno entraron un poco con un concepto y una mentalidad de tratar de hacer cosas nuevas, y que nada que recordara a la época así como triste y penca de la época de la dictadura. Y en eso nos metieron a nosotros. Esa condición de volver a una democracia que era una democracia, entre comillas, era una democracia protegida, era una democracia en una doctrina de la medida de lo posible. Todas esas condicionantes de esta, entre comillas, nueva democracia no le dieron el espacio a este grupo humano para que pudiera tener continuidad en su desarrollo. Los medios de repente dijeron, ¿sabes qué? Está interesante esto, pongámosle bombo un rato, y después, oye, ¿sabes qué saliste de otra cosa? Pongámosle bombo a esto otro, y ahí se acabó. Guerrillas asaltos, operativos peinetas, que quieren que yo toque la corneta. Y a mí me interesaba en el estilo marcar algo distinto con las bandas que me antecedieron. Yo no quería cantar internacional, yo no quería cantar como la New Wave, no quería cantar como argentino, como yo quería cantar como chileno. Esta era la época donde estaban haciendo el punk rock como de pandillero en Santiago, y eso nos diferenciaba de los otros estilos musicales como el canto nuevo y el rock latino, que eran nuestros antítesis. Han nacido en un mundo que no les agrada y lo demuestran en todo momento. Nos sentimos marginados de la sociedad, pero al mismo tiempo nosotros marginamos a la sociedad, porque a la sociedad nosotros las vemos tan violentas como nosotros. O sea, nosotros no somos violentos, somos el reflejo de la sociedad. La sociedad es la violenta. No había política ahí había un culto, ¿cierto?, contra el sistema, y obviamente contra figuras, ¿ya?, Satán y esas cosas, ¿no? Entonces, era otra cosa, ¿no? Era distinta. La primera canción que salió, se escuchó en una radio de nosotros, fue en ese tiempo, estamos hablando de un tiempo donde no había internet, donde no había acceso a información como lo hay ahora de fácil. Entonces los discos te los conseguías mano a mano, la música también era mano a mano, y había como el único espacio radial que existía en la época, era un programa que tenía Rolando Ramos en una radio universitaria, que nosotros amábamos y agradecíamos ese programa, porque el único programa que existía, no había ni por si acaso existiera algo similar a eso, que era solo punk, ¿sí? Punk, hardcore y tendencias nuevas de como que están en ese momento, eran cosas que estaban pasando en Europa o en Gringolandia. Era la época, de los 80, de lo que no se puede hacer. O sea, tú querías hacer esto, no, es que no se puede hacer. Porque no, hasta tal hora. No, y que puedes mezclar este estilo, no, porque te sale acá del concepto de la radio. No te van a tocar acá, si colocas tal palabra, no te van a tocar. En cambio, en los 90, ¿se podrá? ¿Podrá hacerlo? ¿Dónde? Entonces,
En esa época estoy yo. Los 90 fue más que nada una vendida de pescado de los sellos grandes que querían, cacharon que había un movimiento de bandas que no estaban en sus sellos, que querían de alguna vez agarrarlos y también tenerlos dentro en su poder, ¿cachai? De alguna forma. Confabuló todo lo justo, así como para que muriera el movimiento ese tan potente que había. A pesar de que todos los grupos nacionales, una de las cosas que teníamos en esa época era que ninguno era igual al otro. Era toda música original y ningún grupo tenía el mismo estilo que el otro. O sea, tú escuchas un grupo y dices, son estos, sin dudarlo. O sea, no hay ninguna mezcla, ni ninguna... Reconoces al tiro un sonido de la época. Con el que más se aviene en popularidad, en trascendencia, en discos vendidos, en gente esperándolo fuera de los conciertos, en los etcétera, es justamente con la Nueva Ola. No creo que hay otro movimiento más popular que la Nueva Ola y el pop rock de los 80. Lo principal, creo yo, es haber convertido al pop en una buena palabra, haber dejado de ver al pop como un movimiento necesariamente frívolo, evasivo, demostrar que el pop combinado con ciertos códigos del rock puede decir cosas importantes sobre Chile y sobre el país. Con la contingencia política, el plebiscito donde la gente debía decidir si continuaba Pinochet o no seguía, entonces era una época totalmente distinta a los 80, que era mucho más cargada, que le tocó a toda la gente que estuvo antes haciendo música acá en nuestro país. Entonces fue una época en la cual venía como algo nuevo, la democracia. Los invito desde ya a fundirnos en un solo gran abrazo fraterno y a gritar con toda la fuerza de nuestros corazones y voluntades: ¡Viva Chile! Está grabando, ¿no? Ahora lo grabó. Apretaron rec, ¿no? Sí. Muy bien. Y de repente cuando partió esa parte empecé a cantar el famoso Lololó. Y se empezaron a reír todos, no, ¿cómo estáis locos que haya que cantar esa cuestión? Suena como la wea a veces. Yo mismo los ayudé a conseguir sus primeros instrumentos. Así que fue mi primera estafa, la guitarra eléctrica que le vendí al Pedro Frugones. Por ejemplo, hay una canción que se llama Exportando Rambos, que habla ya no mal de los militares, sino que dice que son muy buenos, pero hay que exportarlos. Total, les dije yo, imagínense un compadre cantando en la ducha, no, y dejémoslo, si total, esa cuestión no va a pasar nada. Ya, ¿te continúa en lo mismo? Sí, eso, sí. Pero bacán sería que se continuara que esté hablando y de repente así aparezca un señor así atrás, como que cortar y aparece. Y en el sello me llamaron y dijeron, oye, llegó una carta firmada por Robert Smith y diciendo que le había gustado mucho el disco, así que la vamos a publicar. Y la publicaron en la revista Rock and Pop, o Rock Pop. ¿Cómo volviste? Yo creo que a la chucha a mi edificio, a mi casa. Estaba la canción censurada que terminaba con la frase pico, pico, pico. Estaba otra que era lo que hace el ocio, los pitutos. Y había un viejito que estaba saltando arriba de una linda toalla de color azul, me acuerdo. Y decía, Chilteco, Chilteco, quiero algo hecho en Chile. Decía. La carta salió publicada y decía que le gustaba mucho el disco, en especial el tema Las masas son gente, Robert. Y hasta ahí no llegamos, pues nunca pudimos publicar la carta, nunca la vimos, se la peló un colega tuyo, así que aprovechamos de pedirle, colega, ¿qué pasó con la carta? Y creo que pasaba que en esa época se habían importado muchas toallas brasileñas preciosas, pero que tú te la pasabas y te refalaban por el cuerpo, no te secaban nada. Y el viejito parece que estaba cabreado y decía, quiero algo hecho en Chile, Chilteco, Chilteco, decía que era una fábrica de toallas. Porque hay artistas que son suicidas y hay artistas que no somos suicidas, ¿no? Yo pienso que le vaya muy bien. Entro al locutorio, a la misma instancia que estoy con ustedes, y me da el micrófono y se pone así, el control. Me dice, y yo digo, amiga y amigo, lo que vas a escuchar está realmente, es únicamente una fortuna poder presentar algo hecho en Chile. Si tú me preguntáis, yo no recuerdo, no tengo ninguna nostalgia por eso. Me interesan como fenómenos. Nosotros estamos... Venga nada más, acá arriba. Sí, solo pase. ¿Quieren venir? Venga nomás. Y salen en el video que tenemos con los chicos. Yo no recuerdo nada de la experiencia en vivo porque como tenía mi otra actividad y me iba muy bien,
Entonces yo no actué, nunca. Ya en los 80 se puso, algunos grupos llevan fuertones, luego algunos grupos se pusieron más mal. En una de esas se descubren como grandes realizadores aquí. El asfalto, noche y día concentrado en un fin, y las garras duras en el maletín. Usted y su ambición dan tanto asco. Usted y su ambición dan tanto asco. Sus 1000 obreros le saludan y le dan la mano.